Muy buenas tardes a todos ustedes que están aquí como equipo de apoyo, de servicio. El Señor es quien bendice la obra, quien recompensa la obra de cada uno. Y quiero mandar un saludo a todos los que nos ven y nos verán por las transmisiones en electrónico. Muy buenas tardes y gracias a Dios por este tiempo. La verdad es que este tiempo es un privilegio de estar en la presencia de Dios. Dios, como es apartado, también aparta sus tiempos, y así es también el tiempo de reunirnos, de congregarnos, aunque sea virtualmente, de cantar su palabra, de escuchar sus palabras. Y es un recordatorio de lo apartado, de lo especial, de lo único, de lo alto que Él es también apartar este tiempo para Él. Amén. Es un favor, es la verdad, un favor muy grande de parte de Dios, deleitarnos en alabanza y escuchar sus palabras de vida eterna. Vamos a dar inicio a nuestro sermón del día de hoy. El título de este sermón es La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Acompáñenme por favor al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 103, versos del 8 al 11. Salmos, capítulo 103. O Salmo número 103, versos del 8 al 11. Y dice así: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Oremos, hermanos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo en que nos expondremos a tu palabra. Te ruego, Señor, que nos hables a través de ella. Tú hablas, tú quieres hablarnos. Te rogamos que nos des oídos para escuchar tus palabras. Danos entendimiento, Señor. Que el fruto de este tiempo sea de una relación íntima contigo, llena de amor, así como tú quieres que sea, Señor, así como es tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la gloria de Dios, la majestad, la increíble, indescriptible gloria, magnificencia de Dios, se manifiesta en sus atributos. Dios se ve cada vez más maravilloso, hermanos, conforme más vamos conociéndolo con más cuidado, cada uno de sus cualidades. Conforme vamos conociéndolo más, se va manifestando de una manera más grande su gloria, hermano. Es de las maravillas de su palabra. Más entramos a su palabra, más le conocemos, más grande y majestuoso le conocemos como es. Cuando recordamos que no hay nadie como Dios, hermanos, cuando recordamos eso, el Espíritu de Dios puede
llevarnos a gozo, a confianza, a temor, a asombro inclusive. No hay nadie como Dios. No hay nadie como Dios. Así como hemos visto su palabra, en su palabra que Él es santo y que nadie es más santo y apartado que Él, que nadie es más justo, que nadie es más bueno, y todos los atributos que hemos estudiado y que estamos por estudiar, nadie es más misericordioso que Dios. El sermón de esta tarde tiene como fin, hermano, presentarles a Dios en su atributo, en su cualidad de ser misericordioso. Ese es el fin de este sermón. Estos sermones de esta serie llevan un propósito. El propósito es presentarles al Señor y sus atributos cada día, presentándoles las cualidades de Dios. Como no podemos ni podremos conocerlo todo al mismo tiempo, ni nunca, no nos bastaría la vida ni 1000 vidas para conocerlo, hermanos. Estamos dedicando cada semana para conocer uno solo de los atributos de Dios a la vez. Es la voluntad de Dios que le conozcamos más íntimamente, más cerca. Y además, hermanos, en ese conocimiento y esa cercanía con Dios hay también deleite en Dios. Hermano, yo no soy quien te presenta a Dios. Es Dios mismo que se presenta en su palabra por medio de la vida de sus siervos. La manera en que a Él le complació, la manera en que Él le plació, la manera en que fue su beneplácito presentarse con ustedes, con su iglesia, con sus amados, con sus siervos, con sus hijos, es por medio de las Escrituras, por medio de la Biblia. Así es como Él lo quiso. No se da a conocer de otras maneras, de revelaciones. Tuve una nueva revelación, un nuevo sueño. No, el Señor se da a conocer a su pueblo por las Escrituras. Y gracias a Dios que es así. Y gracias a Dios que es así, porque Él de antemano sabe que nosotros muchas veces, además, Él sabe que nosotros muchas veces no somos los que tomamos la iniciativa de conocerlo, sino que la mayoría de las veces es Él quien tiene la iniciativa de darse a conocer a nosotros. ¿Recuerda usted, hermano, hermana, que el Señor nuestro Dios en la Escritura, en la Biblia, compara la relación de Él con su iglesia, la compara con la de un esposo y una esposa? En esa relación del esposo y la esposa, ellos quieren que conocerse cada vez más, deleitarse, disfrutarse el uno al otro, siendo un solo ser. El Señor reveló en la Biblia que la relación de Cristo con la iglesia es la relación que sirve como modelo del matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer es voy a decirlo así, la copia imperfecta de un modelo perfecto. El matrimonio de un hombre y una mujer es la copia imperfecta de un modelo perfecto. Ese modelo es la relación de Cristo con su iglesia. Ese modelo es perfecto, hermanos. Ese modelo es el modelo de los matrimonios. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? En el matrimonio, los esposos, el esposo y la esposa, están con el fin de conocerse más. El Señor se da a conocer en las Escrituras para conocer más, para que su iglesia lo conozca más. Bueno, vamos a iniciar entonces. Aquí en el Salmo 103,
en esta sección de los versículos 8, 9, 10 y 11, este salmo de gran hermosura, muy hermoso es, quien lo conozca, y quien no, yo le animo, le invito a que lo conozca y lo lea, el Salmo 103, es de una hermosura como solo Dios se la merece. Es un salmo de alabanza. Las ideas y las expresiones que están plasmadas, que están escritas en este salmo tan precioso, van desde el reconocer sus bendiciones hasta celebrar todos sus atributos divinos. El Salmo 103 se desborda de alabanza, de reconocimiento a Dios, de las características de su persona, de sus atributos divinos. Dice un autor por ahí, un biblista, dice: las ideas y expresiones de este salmo, el 103, son tan preciosas que van desde el reconocimiento de las bendiciones personales de Dios hasta la celebración de los atributos divinos. Primero me doy cuenta de sus características y después me asombro. Es lo que está tratando de decir. Solamente, hermano, al leer de corrido este salmo, el Salmo 103, hacer una lectura de corrido, tan solo eso es una provisión de parte de Dios para adorarlo en ese tiempo, en alta reverencia, con la más profunda, íntima devoción a Dios en el Salmo 103. Es como si Dios dijo: yo les daré este salmo para que se deleiten en mí. No quiero que se quede con la idea que yo le digo sobre todas estas maravillas que yo le estoy diciendo de la palabra de Dios en este salmo. Por supuesto que yo quiero invitarlo, hermano, a que se deleite usted mismo en la presencia de nuestro hermoso Señor leyendo este salmo, allá en su lugar secreto, allá en su tiempo de devoción, en su tiempo con Dios. Yo lo invito, lo animo a que lo haga. Quien se pierda de estas bendiciones, hermano, quien eche en saco roto la invitación, el mandato de nuestro Señor de buscarlo y deleitarse en su palabra, quien lo echa en saco roto, finalmente es quien se pierde de la bendición de Dios. Pero bueno, ahora vamos a leer nuevamente la sección del 8 al 11 y vamos a ir meditando en los versículos con más atención. Yo quiero que hagamos una lectura con más atención. Yo la voy a ir leyendo, usted lo va leyendo y meditando acerca de las palabras que está leyendo. Otra vez del 103, del 8 al 11. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Esta sección está escrita en una forma casi geométrica, hermano, casi matemática, como si fuera una bella ecuación matemática. Usted me puede decir que las ecuaciones no tienen nada de bonitas, hermanos, pero reflejan la belleza y el equilibrio de la creación de Dios. La sección de los versos 8, 9, 10 y 11 comunican una verdad central que se presenta desde el primer versículo, desde el verso 8. Después en los otros 3 versículos que siguen a continuación, el 9, el 10 y el 11, son también verdades, pero ¿qué hacen? Amplían y complementan a la primera verdad. El primer verso es como la exposición del tema, la exposición inicial del tema. Los otros versículos son como la repetición con otros matices. Si estuviéramos hablando de música, por ejemplo, hablamos de un motivo y luego matices del motivo.
Y tiene mucho que ver que hable de música porque los salmos fueron escritos como música. Cuando usted recuerde que el Señor, nuestro Dios, tuvo el favor de darnos el libro de los salmos, se va a dar cuenta, cuando usted recuerde esto, se va a dar cuenta que en ellos encontramos ayuda de parte de Dios. ¿Para qué? Para adorarlo, para adorar a Dios, con palabras hermosas que muchas veces no sabemos nosotros decir, pero Dios sí, y la puso en los salmos. Y como son palabras inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, dicen exactamente lo que la pobre alma del ser humano no puede decir, pero Dios sí, y lo inspiró tal cual el alma lo necesita. Bueno, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esta verdad que está en el versículo inicial, esta verdad central, es muy abundante en las Escrituras, se repite continuamente en la Biblia, continuamente se repite, especialmente en el Antiguo Testamento, y dentro del Antiguo Testamento se repite especialmente en el libro de los Salmos. De hecho, la idea, la palabra, la expresión hebrea de la misericordia de Dios, de todas las veces que se repite en la Biblia, la mitad, podría decirse, están en el libro de los Salmos, exaltando la misericordia de Dios. Estas verdades presentadas en el primer versículo de la sección, misericordioso y clemente es Jehová, describen, con esas palabras que Dios inspiró, describen ricamente, abundantemente el atributo de la misericordia de Dios, de su bondad, de su paciencia y de su gracia. Con muy pocas palabras, en este versículo 8, el salmista hizo una selección de las mejores palabras para describir la misericordia de Dios con muchos matices. La gracia, la paciencia, la bondad de Dios son también atributos de Dios. Hoy solo hablaremos de la misericordia. Más adelante, cuando vayamos adentrándonos más profundamente sobre la descripción que dan los versículos complementarios 9, 10 y 11, esas verdades van a ampliar la imagen del versículo inicial y veremos más luz acerca de esta cualidad sorprendente de la misericordia de Dios. Voy a tomar las palabras de este versículo 8, casi en orden las voy a tomar, hablando un poco de su significado en el idioma original en que fueron escritas. Las palabras clave del versículo son las siguientes: Rahum, Hanun, Arek, Rab y Gesed. Gracias. Compasivo, clemente, lento, grande, misericordioso. No vamos a hacer un estudio exhaustivo, así minucioso, desmenuzando cada palabra, no. Lo que sí haré, en primer lugar, es mencionar de forma muy rápida, tratando de resumir lo más pronto posible la mayoría de ellas. Donde sí nos tomaremos más tiempo es para hablar de la última palabra, que es Gesed, que es propiamente la palabra que describe la misericordia de Dios. Bueno, ¿por qué es tan importante conocer un poco más el significado original de las palabras? ¿Por qué? Principalmente porque son las palabras que Dios inspiró. Lo que usted está viendo en su Biblia es mayormente, porque no están en el idioma original, es mayormente las palabras como Dios las inspiró. Fíjese qué importante. No es lo mismo, usted alguna vez ha jugado al teléfono descompuesto, que le pasen un mensaje
al oído, usted se lo pase al que está a un lado de usted y se lo pase hasta el final. Si son 10 personas, el mensaje no va a ser el mismo de la persona número 1 a la persona número 10. El mensaje hablado va a cambiar, pero si usted le da una misma carta a cada una de esas 10 personas, las 10 van a leer exactamente lo mismo. Qué importante es conocer el significado verdadero de las palabras. Bueno, es una bendición tener muchas versiones de la Biblia, sí. ¿Como cuáles? Como la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, la Reina Valera contemporánea, Biblia textual, Biblia Kadosh. ¿Por qué? Porque son lo más fiel posibles a los escritos antiguos. A los escritos antiguos en sus idiomas originales, en el idioma hebreo, en el idioma griego. La primera palabra que vamos a ver es Rahum, que quiere decir compasivo. ¿Qué quiere decir compasivo? La compasión es el sentimiento que se produce al ver el sufrimiento de otro. Hay un segundo sentimiento involucrado en la compasión, aparte del dolor de ver sufrir a otro. La compasión también es el deseo de aliviar el dolor del otro. Esos dos sentimientos están involucrados en la compasión. Esta palabra Rahum es la misma palabra hebrea que está escrito en el libro del Éxodo, cuando Dios en su manifestación descendió al monte Sinaí para darle a Moisés por segunda vez su ley. Dios presentándose a sí mismo en una escena de las más impresionantes de todo el Antiguo Testamento, de toda la Biblia. Dios en su gloria le dijo a Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Esta es una escena muy impresionante. Imagínese usted el Señor retumbando desde el cielo, descendiendo entre las nubes para presentarse otra vez a Moisés para dictarle por segunda vez la ley, para que Moisés la escribiera sobre piedra, descendiendo desde su gloria, bajando hacia el monte y proclamando su propio nombre. El Señor decía: Yahweh, Yahweh. Dios compasivo, aquí está, compasivo, Rahum, y clemente, lento para la ira y abundante en fidelidad. En la perfección y compasión de Dios por su pueblo y por Moisés, descendió por segunda vez porque las primeras tablas fueron destruidas por Moisés cuando las arrojó sobre el becerro de oro. ¿Se acuerda de ese pasaje? Bueno, más allá de descender para reparar unas tablas, el Señor estaba llevando a cabo su plan maravilloso que pensó desde la eternidad en esta escena, dándole la ley a Moisés. La ley, el ayo, el tutor, mientras que llegaba ¿quién? El Mesías, Cristo Salvador. Dios es compasivo, hermanos. Se duele en su corazón por ver el sufrimiento ajeno. Y su deseo es aliviar ese sufrimiento. La primera palabra, Rahum, significa compasivo. Ya de entrada nos da una idea de qué es la misericordia de Dios. Luego viene Hanún, que significa clemente. Este significado maravilloso también fue usado por Dios en aquella escena del monte que les acabo de remembrar. Esta palabra clemente, Hanún, significa lleno de gracia, lleno de gracia. No significa
de gracia en el sentido de que sea muy divertido. No, tampoco en el sentido de que sea muy bello. Se dice, qué graciosa niña, qué bella niña. No, sino una cualidad que es crítica en el plan de salvación, en la persona de Dios. Gracia, Él es lleno de favor para quien no lo merece. Clemente, Hanun. Arek, en estas maravillosas palabras que Dios inspiró en el versículo 8 estamos, del Salmo 103, está la palabra también Arek. La palabra hebrea Arek quiere decir lento, lento, tardado para enojarse. Imagínese que Dios ejecutara su ira en el momento mismo de ser ofendido. Ni usted ni yo estaríamos aquí. Gracias a Dios, gloria a Él, que su enojo es prolongado, es sumamente paciente. El Señor es sufrido de espíritu, Arek, lento. Luego sigue Rap. Es la última palabra antes de nuestra palabra principal. Rap quiere decir grande. Vea cómo todas estas palabras escritas en un solo versículo amplían, extienden, aumentan la idea tan sublime y elevada, ancha, alta de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, entonces, hermanos, implica dolor por los que padecen sufrimiento, implica favor para quien no lo merece, implica tardanza para enojarse y abundancia de misericordia. Es inevitable enamorarse más de Dios conforme más lo conocemos, hermanos. Inevitable. Si no estamos más enamorados es porque no le estamos conociendo más. Leer cada palabra como si estuviéramos oyendo a Él. Hace rato que veníamos con mi esposa en el camino, escuchamos acerca de un pastor que dijo: ¿quieres escuchar la voz de Dios audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. A los que son más jóvenes, por aquí hay algunos, varios, quizá no les tocó, pero yo les voy a decir algo que sí me tocó a mí. No es que esté tan mayor. Seguramente a muchos de los que me escuchan y de los que estamos aquí, que son de mi generación o posterior, también les tocó en algún momento de su vida escribir o recibir una carta. Nomás a mí. Escribir o recibir una carta. La verdad que recibir una carta era muy emocionante. Tú sabías que tenías que esperar varios días a que llegara. Ya que llegaba, después de toda la emoción que te habías aguantado, tenías en tu mano un testimonio físico, una evidencia palpable en hojas de papel que te daban, estaba cerrada la carta, que te daba más emoción todavía. Además, porque sabías que el contenido de esa carta era parte del corazón de un ser amado. En mi caso, yo solamente recibí cartas de seres queridos, de mis primos, de mis tíos. Era yo un niño, así que
era toda una experiencia para mí. Pero por medio de una carta podía oír la voz de mis seres queridos que vivían lejos. Ni siquiera teníamos teléfono. Con la carta podía escuchar la voz de mis seres queridos. Cada palabra escrita allí era un elemento vivo de la vida de quien la escribió. En el caso del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de la Biblia, son las palabras inspiradas por Dios. Cada palabra es un elemento vivo de Dios, cada palabra es un testimonio palpable de Dios, cada palabra es parte de la vida, es parte del corazón de Dios, es una razón cada palabra para amarlo cada vez más y para estar cada vez más enamorados de nuestro hermoso, precioso Señor. La última palabra, rab, quiere decir que es grande, abundante en misericordia. Finalmente, no finalmente porque ya terminamos el sermón, sino la última palabra de este versículo, Gesed, es nuestra palabra principal de hoy. Esta palabra Gesed es la que contiene mayor sentido, está más cargada del sentido de misericordia. Gesed quiere decir propiamente misericordioso. Hay una desventaja, realmente hay una desventaja en las traducciones que tenemos el día de hoy, en las traducciones de la Biblia en español, hay una desventaja y no tenemos opción. Es una pena porque nuestra lengua, el español, no expresa la cantidad de significados que tiene la palabra en su idioma original. En español hay ocasiones, por ejemplo, en que tenemos que usar dos o más palabras para poder expresar el significado de una sola en su original, como es el caso de la palabra Gesed, que habla prominentemente, grandemente, llena, cargadamente de la misericordia de Dios. Dice un autor que la misericordia de Dios puede definirse como la bondad o amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia espirituales sin tomar en cuenta que se lo merezcan. Ahora, la misericordia no es igual a la justicia. En la justicia cada quien tiene lo que merece, lo vimos el sermón pasado. La diferencia es que en la misericordia el misericordioso se compadece del que sufre, aunque el sufriente merezca sufrir. Hay un hombre en la Biblia que dijo: yo antes fui impío contra Dios, yo fui perseguidor del cuerpo de Cristo, fui maltratador del cuerpo, pero este hombre, este mismo hombre fue rescatado por Cristo. Después de su rescate ya no era todo lo que había sido. Tiempo más adelante él mismo escribió: fui recibido a misericordia. Misericordia. Acerca de este hombre que se llamó Saulo de Tarso, la misma Biblia da testimonio en el libro de los Hechos diciendo esto: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínatelo hoy entrando a tu casa.
la Biblia, el libro de los Hechos, no solamente registra estas cosas tan espantosas, también dice, Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí, cuando fue a ver al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pablo era asesino, perseguidor, era un judío que maltrataba a judíos, creyendo que hacía bien y creyendo que servía a Dios. Pero este mismo hombre ya no se llamaba Saulo, como el primer rey de Israel, por cierto, sino Pablo, el más pequeño, Paulus, pequeño. Este hombre, transformado por Cristo, escribió acerca de su Salvador, y vaya qué cosas escribió desde el Salvador Jesucristo. Él dijo, yo fui recibido a misericordia. El Señor se compadeció de mí cuando no lo merecía, y de nosotros también. Cristo tuvo misericordia de Pablo. Cristo tuvo amor por Pablo cuando se encontraba en semejante miseria espiritual. Cristo no tomó en cuenta que Pablo se merecía estar en esa condición de miseria. Cuando usted y yo no éramos cristianos, cuando éramos rebeldes contra Dios, cuando nos burlábamos de los cristianos, Cristo tuvo misericordia de nosotros, amándonos cuando estábamos en la más completa miseria espiritual. Cristo no tomó en cuenta que nos merecíamos esa condición. David, el rey David, tuvo misericordia de un joven llamado Mefiboset, hijo de Jonatán. Jonatán fue amigo de David. El Señor dotó también al hombre de la capacidad de ejercer, en cierta medida, misericordia. Y si Dios nos dotó de la capacidad de ejercer misericordia, hermanos, entonces ¿por qué no seríamos misericordiosos con los demás, compadeciéndonos de su sufrimiento, teniendo el deseo de ayudarlos y ayudándoles sin pensar si se merecen esa condición o no? ¿Por qué no seríamos misericordiosos, por ejemplo, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro matrimonio, cuando nos sentimos ofendidos por ella o por él? ¿Por qué no seríamos misericordiosos? ¿Por qué no tendríamos misericordia con nuestro hermano cristiano que nos cae un poquito pesado? ¿Por qué no seríamos como el Señor? Este salmo, el 103, es un cántico, es un canto de gozo al Señor. El título que tiene ahí en su Biblia, el título de este salmo, dependiendo de la edición que sea su Biblia, dice más o menos, o tal vez exactamente, alabanza por las bendiciones de Dios. Por ahí hay una versión, por ahí hay otra. Alabanza por las bendiciones de Dios. Y cuando usted lee todos los versículos del Salmo, se da cuenta que es un canto del alma en agradecimiento y alabanza a Dios. Cuando recordamos así de esta manera, cuando recordamos constantemente las bondades de Dios en nuestra vida, y no hablo de que lo recordemos constantemente aquí hoy domingo, no, sino en nuestro día a día. Cuando recordamos constantemente las bendiciones y la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros, y cuando reflexionamos con predicaciones como esta, ¿qué es lo que significa que Cristo ha tenido misericordia de nosotros? El corazón se llena de gratitud, porque se llena de gratitud, hermanos. Lo que estamos viendo en el Salmo 103 es precisamente recordar las misericordias de Dios, y el resultado es un corazón lleno de gratitud y alabanza. Aunque el Señor merece la gloria y la alabanza solamente por ser Dios. Dejemos de quejarnos, dejemos de centrarnos en nuestro propio sufrimiento. Cuando recordamos
con gozo las maravillas, el corazón se torna en gratitud, dejamos la queja atrás, dejamos de centrarnos en nuestro propio sufrimiento y por la gracia de Dios podemos deleitarnos en Él. ¿Cuántos quieren vivir permanentemente en el deleite, en el Señor? Sin duda, en esta debilidad de la carne no se puede, pero es precisamente perseverar en estar buscando ese gozo, deleite en la adoración por la gloria de Dios. Los siguientes versículos tienen una característica muy especial. Estos versículos, dijimos al inicio del sermón, que acentúan las cualidades, amplían, amplifican, extienden las cualidades de Dios que tienen que ver con su misericordia, su clemencia, su paciencia, por ejemplo. Cada una de las características que voy a mencionar tiene como base la obra salvadora de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hoy podemos experimentar el resultado de la misericordia de Dios en nuestro espíritu, es únicamente porque hemos sido salvados por Cristo, es únicamente por sus méritos. En primera instancia, la misericordia de Dios es para los que le temen. El temor a Dios es reverencia, reconocimiento de quién es Él. El verso 9 dice de la siguiente manera: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Cada versículo de la Biblia contiene verdades. Estas verdades de los versículos, de cada versículo, estas verdades pueden venir en forma de mandamiento, pueden venir en forma de sabiduría, de consejo. El conocimiento de Dios tiene muchas maneras, todas ellas hacen armonía una contra otra por toda la Biblia. Pero otra de las cosas que puede encontrar contenidas en las verdades de Dios son sus propias promesas. Usted puede encontrar mandamientos, usted puede encontrar consejo, pero también puede encontrar promesas de parte de Dios en la Biblia. En este versículo que estamos leyendo, el 9, la Biblia dice: no nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. Hermano, cuanto más vamos avanzando, cuanto más adelante vamos viendo el panorama extenso de la misericordia de Dios. El cristiano tiene, por su naturaleza caída, el cristiano tiene que batallar, es un hecho que va a batallar por su naturaleza caída. Esto va a seguir ocurriendo hasta que llegue el último día de la vida en esta tierra, que seamos recibidos por nuestro Señor en la gloria. Un área de la lucha del cristiano es la culpabilidad autoimpuesta. Nos estamos culpando todo el tiempo. Tenemos la tendencia a culparnos acerca de los pecados, de los propios, de los ajenos, acerca de las faltas, acerca del pasado, acerca de los errores, nos estamos culpando continuamente. Más aún, estos pensamientos de culpa, en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, cuando somos invadidos por estos pensamientos y sentimientos de culpa, podemos llegar a creer que Dios es quien está recriminándonos a nosotros todo el tiempo por nuestras faltas, pecados y errores del pasado. En nuestra mente llegamos a pensar que es Dios que nos está diciendo todo el tiempo: es que tú te equivocaste en el pasado, es que tú te pecaste el año anterior, es que tú fallaste cuando le hablaste a tu esposa. Cuando que si vamos con el Señor y confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos. ¿Y para qué? Para limpiarnos de toda maldad. Pero la palabra de Dios dice que Él es misericordioso, no nos reprende todo el tiempo. Estoy leyendo el verso 9 en otra versión. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. El problema
es que no solamente nos culpamos a nosotros mismos. ¿Qué me dice de culparnos unos a otros? ¿Qué me dice de culpar a su prójimo? ¿Qué me dice de culpar a su esposo o su esposa? De recriminarle, de guardarle rencor. ¿Usted guarda rencor? ¿Usted recrimina? Recuerde que el atributo de Dios de ser misericordioso es que no nos reprende todo el tiempo, ni tampoco nos guarda rencor todo el tiempo. Hermanos, no hay fórmulas, no hay recetas. De tal manera que nos digan, no debes ser rencoroso y ya, no eres rencoroso. No, no es así, hermanos. No es de la noche a la mañana, no es así. Cristo, nuestro Señor, tendrá que trabajar en tu corazón, en el mío, para dar fruto de perdón, de misericordia. Cristo tendrá que trabajar en mi corazón por su palabra. Sí, necesito que Cristo trabaje en mi corazón, que me cambie, pero nunca abro la Biblia, nunca me expongo a la predicación y nunca oro, pues no va a suceder ese cambio. La transformación del Señor Jesucristo por su Espíritu en nosotros es a través de la palabra de Dios. Entonces, es necesario estar expuestos a su palabra. Entonces, Él comienza a dar ese fruto. Dice también el versículo, voy al siguiente, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Sí lo ve usted ahí en su Biblia? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cómo es? Yo pregunto, ¿cómo es la misericordia de Dios? ¿Alguno? Preguntas. ¿Alguno de nosotros ha sido inicuo hoy? Tal vez inicuo sea una palabra muy antigua, a lo mejor no es antigua, pero está en desuso, no se usa. Más bien podríamos usar la palabra maldad. ¿Alguno hoy ha cometido maldad? ¿Hoy? Mire, voy a ser muy arriesgado, muy aventurado. Tal vez, de ningún modo, ninguno de los que estamos aquí cometió ninguna maldad. Tal vez no en hecho. Pero de esto que voy a preguntar ahora, nadie nos podemos escapar. ¿Alguno hoy ha pensado con maldad en su corazón? Bueno, solo yo. ¿Alguno ha tenido un mal pensamiento hoy? La maldad sale de continuo de nuestro interior. No necesitamos esforzarnos mucho para pecar. De hecho, todo el tiempo nuestro corazón, nuestra antigua naturaleza está produciendo pecaminosidad. Es lo más sencillo que podemos hacer. La mente todo el tiempo busca la distracción para hacer sus fechorías. Todo el tiempo la mente está buscando dónde hay una escapatoria, dónde nos descuidamos, dónde no estamos velando y orando para pecar, para tener pensamientos, para pensar lo pecaminoso, para pensar cómo aprovecharnos de las situaciones. Sin duda que todos cometemos maldad, sin duda, al menos en la mente. ¿Por qué? Porque en la mente tenemos descuidos, a veces estamos muy pendientes de tener esa comunión, de guardar la pureza para Dios, pero en la mente ocurren descuidos por la misma naturaleza y ahí es donde se mete la pecaminosidad. La pregunta es entonces, ¿nos ha pagado Dios conforme a nuestros pecados? ¿Conforme a la maldad de nuestra mente? ¿Por qué no lo hace? Es lo justo. Es más, hasta le podríamos decir al Señor, Señor, aquí junto a mí está esta persona, este es un pecador, págale conforme a su iniquidad. Y el Señor vendría sobre el pecador y sobre el acusador también, sobre los dos, porque dice la Escritura que es hipócrita el que ve la paja del ojo ajeno y no la viga en su propio ojo, y la hipocresía es pecado.
Aun si uno dijera, yo no he pecado, yo no he tenido malos pensamientos ni nada de eso, es mentira también. La maldad nos acompaña todo el tiempo. Va con nosotros a donde vamos y entonces, ¿por qué no nos aplasta un rayo? ¿Por qué no desciende fuego del cielo cuando nos cruza por la mente un deseo pecaminoso? Si Dios no tuviera misericordia de nosotros, hermanos, cada semana veríamos menos hermanos en todas las iglesias del mundo, hasta que no quedara ninguno. Ese es el punto. Sin embargo, ese es el punto, hermanos, que Dios engrandece su misericordia. Por Cristo, por los méritos de Cristo, todo lo que hayamos hecho, hermano, toda maldad que cruce por el corazón, todo pecado que hayamos cometido, todo descuido, todo tropezón que hayamos tenido, toda maldad de nuestra mente, fue pagada en la cruz del Calvario, cuando Cristo recibió el castigo en nuestro lugar. Allí está la misericordia de Dios. Bueno, entonces, como Cristo pagó, ¿vamos a pecar más? No, en ninguna manera, como escribió Pablo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir más en el pecado? En las palabras de este versículo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Lo que dice es, Él no ha aplicado su justicia como lo merecíamos, porque Él es misericordioso. Y siempre que se diga misericordia, tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz. Verso 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mire, en la antigüedad, en aquellos entonces, cientos de años, miles de años atrás, el método científico no estaba tan desarrollado como ahora, eso es obvio. En el año 600 antes de Cristo, o sea, 2000 años atrás, 2020 años atrás, más 600 atrás, hubo un científico que logró medir la altura de las pirámides de Egipto. ¿Cómo le hizo este hombre? Bueno, utilizó la sombra de las pirámides que se reflejaban sobre la arena y entonces él midió la altura de las pirámides. Eran tan altas las pirámides de Egipto que no había forma de medirlas. No se podía pensar en un avión, en un cohete, en un helicóptero, incluso un dron barato como los tenemos hoy en día. Era impensable en aquella época. 300 años antes de este científico y antes de que midiera las pirámides, el rey David escribió: como es la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Qué cosa tan tremenda estaba escribiendo aquí David. En su época no tenían ni la más remota idea de qué eran las alturas, de qué tan alto es el cielo. Aún ahora, aún el día de hoy, esas palabras poseen un significado cuya intención de estas palabras es impulsada por la gloria de Dios, por exaltar de forma muy elevada el nombre de Dios. Lo que David está tratando de hacer es levantar lo más alto que puede el nombre de Dios. David aquí llegó a una conclusión muy importante: Señor, tu misericordia es tan grande, más allá de los cielos, que ni siquiera conozco cómo son los cielos. Aun cuando soy el rey más poderoso del mundo, lo único que puedo hacer en mi humanidad es subirme a una montaña y ver la parte más alta que pueda existir, y aún ahí me voy a dar cuenta que estoy más abajo que tú y que tu misericordia. La primera mitad de esta conclusión a la que está llegando David está expresada en términos un tanto científicos, pero desde el punto de vista espiritual, la idea es sublime, perfectamente clara. La misericordia de Dios es tan grande como solamente Dios es grande, hermanos.
porque nadie es igual a Dios. Y la segunda mitad de la conclusión de David, la segunda parte de la conclusión en el versículo 11, contiene el elemento que hace la diferencia entre la misericordia de Dios y el juicio de Dios. Todos deseamos la misericordia de Dios. Todos la deseamos. Incluso los incrédulos desean la misericordia de Dios. ¿Tienen una vaga idea de quién es? Pero cuando llega la hora del padecimiento, cuando llega la hora de la prueba, para los que no creen en Dios, cuando llega la hora del dolor, claman por la misericordia de Dios, mostrando en ello algo del temor del Todopoderoso. Pero no pasa mucho tiempo cuando lo olvidan otra vez, cuando se regresan a sus ídolos. Lo terrible es que para los que se regresan a sus ídolos, que de hecho nunca se han apartado de ellos en su corazón, a ellos les está reservada la justicia de Dios. Y aunque Dios se compadece de su miserable condición, así como era la nuestra, si ellos no creen al Evangelio cuando les es predicado, serán arrojados al foso de fuego de la ira eterna de Dios. Este pensamiento es espeluznante, es terrorífico. Cada cristiano debería compadecerse del futuro que le espera a los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. La iglesia tiene el corazón de Cristo, es su cuerpo. No, así que no es congruente que la iglesia del Señor no se compadezca de los miserables espiritualmente. La forma evidente de esa compasión, la manera en que esa compasión se convierte en acción es predicándoles el Evangelio. Dios engrandece su misericordia sobre los que le temen. Allí está la diferencia, la conclusión de David acerca del punto donde está la misericordia hacia los que le temen y donde está la justicia y el juicio en los que no le temen. En el caso del temor, cuando ya somos cristianos, ya creímos en la palabra de Dios, se manifiesta este temor, también se manifiesta en acción. Cuando el cristiano se somete bajo la palabra de Dios, cuando los creyentes son expuestos a la predicación como hoy, cuando participan en la adoración, estas actividades son diseñadas por Dios. Por medio de estas actividades, el Señor mantiene el temor en sus hijos por la predicación, por la oración, por la alabanza, por congregarse por lo menos en las redes sociales. Así Dios mantiene el temor en sus hijos para que anden santificados en sus pasos por este mundo hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Así que si tú eres uno, tú que me escuchas, eres uno de los que no se han decidido por Dios, déjame decirte que las palabras de Dios son verdaderas y sus palabras dicen que su misericordia es para los que tienen temor de Dios, para los que creen en el Evangelio, para los que se arrepienten de sus pecados y confiesan a Cristo como Señor y Salvador. Y si tú que me escuchas ya has conocido, ya te has deleitado en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, sigue temiendo a Dios, exponte a su palabra. ¿Para qué? Para que seas purificado en el temor de Dios. Hay favor de Dios. Junto con su misericordia viene también otro elemento de la gracia, otro elemento de los atributos de Dios, la gracia de Dios. La gracia de Dios, porque los atributos de Dios no operan solos. Finalmente, yo te pido que leas conmigo la palabra de Dios que nos dio hoy en su misericordia. Este pasaje de Salmo 103, 8 al 11.
guárdalo en tu corazón y que por la ayuda de su Espíritu Santo, estas palabras que vamos a leer de Dios se conviertan en vida para tu vida. 103, 8 al 11. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Amados, Iglesia, que Dios les bendiga y que la palabra de Dios se convierta en fruto y fuego en ustedes. Gracias a Dios, gloria a Dios por este día.